Bueno, al final me he decidido a hacer un vídeo para explicaros cuáles son las diferentes fases de la meditación creativa y espero que con este vídeo pueda dejar mucho más claro y más detallado cada uno de los pasos que vamos a seguir en la meditación, ya que es muy importante comprender todos los detalles que están involucrados en este proceso. Utilizaré algunos ejemplos que después os servirán para las siguientes meditaciones. Utilizaré como base quizá la primera meditación que vamos a hacer, pero quiero deciros que es importante que comprendáis el proceso de forma global y también de forma particular. A continuación os explico los pasos. El primer paso es muy simple. Es algo que todos hemos hecho muchas veces, o me imagino que todos los que vayáis a participar en este proceso habéis hecho muchas veces, que es el de hacer una simple relajación. Una relajación física y mental. No estoy hablando de meditación, estoy hablando de relajación. La fase de relajación lo único que sirve es para que nuestro cuerpo pierda absolutamente toda la tensión, dejemos de percibir el peso y la gravedad y de alguna manera nuestra mente se desidentifique con las sensaciones físicas, y el segundo paso es que nuestra mente se desidentifique de la realidad cotidiana en la que vivimos, de todo tipo de problemas, de todo tipo de proyectos, de todo tipo de situaciones, y quedamos una especie de espacio en blanco, una especie de vacío, que no está el vacío, pero nos quedamos en una especie de limbo. Desde ese limbo es desde el que estaremos preparados para comenzar los siguientes pasos meditativos. Yo sugiero que cada uno busque la relajación que más le convenga. Hay muchos tipos de relajaciones, o simplemente que lo haga en silencio, o que se ponga una música tranquilizadora y uno mismo piense y se vaya relajando a sí mismo, o que utilice una relajación guiada de las muchas que hay por internet. Estoy hablando de relajación, no meditación. Estoy hablando solo de la fase de relajación. Que cada uno busque la mejor manera de hacer esto. Pero lo importante es llegar a ese punto en el cual comenzamos realmente el proceso creativo. Gracias, y ahora a continuación seguimos con los siguientes pasos. La segunda etapa de la meditación es muy simple. Hay que vincularse con el grupo, con el conjunto de personas que van a realizar la meditación junto con nosotros en las mismas fechas y con los mismos motivos. Ese grupo subjetivo tiene que sentirse a sí mismo trabajando en grupo y no solo individualmente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy simple, es una visualización muy simple. Nos vemos a nosotros mismos sentados meditando y de un vistazo percibimos que estamos rodeados por una multitud de personas como nosotros, sin límites. Percibimos una multitud y nosotros como un punto dentro de la multitud. Quizá la mejor manera de verlo es como si estuviéramos todos iluminados, cada uno de nosotros representando una pequeñita luz, y ver así algo así como un mapa de estrellas, donde cada una de esas luces juntas forman una entidad, una realidad, algo así como una galaxia. Entonces, estableciendo ese vínculo mental subjetivo con todo ese conjunto, estamos ya preparados y dispuestos para el siguiente paso. Pero lo mismo que yo he tardado ahora 1 minuto o 2 minutos en explicar cómo hay que hacer este paso, esto debería realizarse en unos pocos segundos. Quizás la primera vez que meditemos, crear esa visualización del conjunto de personas, de nosotros uniéndonos a ellas, quizá nos pueda llevar mucho más tiempo, pero con el paso de las meditaciones prácticamente este segundo paso debería ser casi instantáneo. Sentir el vínculo, sentir la unión con todos, sentir el proceso conjunto, y desde ese punto comenzar el tercer paso. El tercer paso de la meditación es el centro de la meditación creativa. Es donde vamos a realizar verdaderamente el trabajo.
Este paso es el que se va a diferenciar dependiendo en cuál de las fases lunares estemos meditando. Para hacernos una idea global, quiero que penséis y visualicéis un segundo las fases lunares. La luna nueva, no hay luz, la luna no está iluminada. En el cuarto creciente vemos media luna iluminada. En la luna llena vemos totalmente la circunferencia y el círculo perfectamente definidos. La luna está pletórica. En el cuarto menguante vemos la otra mitad de la luna, una mitad llena y una mitad vacía. Y llegamos a la siguiente luna nueva, nuevamente sin estar iluminada. Bien, vamos a imaginar que la imagen mental que vamos a crear está directamente relacionada con la luz que observamos en la luna. Así, cuando comenzamos en la luna nueva, no tenemos absolutamente ningún cuadro mental construido. Estamos vacíos, no hay imagen. Bien. Mientras que avanzamos de la luna nueva hacia el cuarto creciente, nosotros vamos creando una imagen en nuestra mente y la vamos posicionando directamente o la ubicamos en el centro de nuestra cabeza. La luz de la luna día a día durante el cuarto va aumentando y nuestra meditación, la imagen que vamos creando en la mente, poco a poco va aumentando al mismo ritmo que la luz lunar. Cuando llegamos al cuarto creciente, media luna está iluminada, deberíamos tener prácticamente en la mitad de la imagen o la mitad del cuadro que queremos construir, la tenemos definido dentro de nuestra mente. Pero todavía queda una parte, todavía queda por rellenar el resto de la luna. Entre el cuarto creciente y la luna llena, lo que vamos a hacer es ir terminando de fabricar el cuadro, hasta que finalmente cuando llegamos a la luna llena, lo que tenemos es el cuadro completo y perfecto construido dentro de nuestra mente. La luna llena significa la construcción final de la imagen en el plano mental. Y hay que tener en cuenta de que la realidad es mental, que después se materializa y que cuando la luna está llena lo que representa es que la imagen o el pensamiento o la forma de pensamiento o como queráis llamarlo está completada y está ya preparada para manifestarse. La segunda parte de la meditación sigue la misma secuencia que la luz. Entre la luna llena y el cuarto menguante, lo que nosotros vamos haciendo es vaciar nuestra mente, vaciar la imagen de nuestra mente y proyectarla sobre el mundo objetivo, o sea, sacarla de nosotros y ponerla fuera de nosotros, literalmente. Y eso lo vamos a hacer a través de un proceso de proyección que ya os explicaré un poquito más adelante. Entonces, mediante esa proyección, nosotros vamos lentamente vaciando nuestra mente y vamos llenando, digamos, la imagen fuera de nosotros, hasta que llegamos al cuarto menguante, donde tenemos la mitad vacía, la mitad llena, donde tenemos parte de nuestra mente ya se ha vaciado con la imagen, pero sin embargo esa parte que se ha vaciado de la imagen, esa parte de la mente que se ha vaciado, se ha expresado y manifestado en la realidad objetiva. Y el proceso en el último cuarto, hasta llegar a la siguiente luna nueva, es el proceso final a través del cual acabamos de soltar completamente la imagen de nuestra mente y la acabamos de ver completamente y claramente definida en la realidad objetiva. Esta es la relación que existe entre la luz lunar y el cuadro que vamos a construir. Ahora yo, de una manera más detallada, voy a explicar
cada uno de estos 4 pasos en cada una de estas 4 fases. Para construir la imagen necesitamos conocer los diferentes aspectos que van a intervenir y necesitamos utilizarlos correctamente. El primero de los elementos y más importante es el vínculo. Es el vínculo con la mente superior. Necesitamos una conexión con, digamos, los mundos superiores o con la realidad superior, con el propósito de alguna manera hacia el que nos dirigimos, para que esa sea la fuente de inspiración y nos transmita realmente el proceso que es necesario hacer. Nosotros en la meditación lo único que vamos a hacer va a ser expresar y materializar en forma eso que no tiene forma en esos niveles. Nosotros somos puramente intermediarios en este proceso, y así es como debemos sentirnos, intermediarios. Entonces, lo primero que hacemos es visualizar una corriente de energía poderosa, si queremos de una manera luminosa, que procede justo de por encima de nuestras cabezas. Vemos cómo desciende, cómo penetra a través de nuestra coronilla y llega hasta un lugar justo en el centro de nuestra cabeza, en el mismo centro del cerebro, en un lugar que en su momento se denominó la cueva, donde está la glándula pineal, y eso lo vamos a observar como si fuera un pequeño recinto, una pequeña habitación iluminada por esa luz, iluminada por esa energía con la que nos estamos conectando. Este paso tiene que ser también muy rápido, inmediato. Nos vinculamos, la luz desciende, ilumina esa zona y entra a funcionar el segundo factor. El segundo factor es nuestra voluntad. Y nuestra voluntad va relacionada con la capacidad de concentración. Nosotros utilizamos la voluntad y la concentración para mantenernos fijos en esa zona iluminada en el centro de nuestra cabeza y estar vinculados con esa zona todo el tiempo durante el cual vamos a hacer el resto del trabajo. A partir de ese momento no existe nada más que esa pequeña habitación blanca, o quizás también lo podemos ver como un lienzo donde vamos a dibujar una imagen. Este es el proceso previo a que comenzamos a crear la imagen. Y ahora, ¿cómo construimos la imagen? Esa es la pregunta. Bueno, cada ciclo lunar, cada mes, vamos a trabajar con un motivo, con unos conceptos o con unas ideas determinadas relacionadas con la humanidad. Y esas ideas o esos motivos son los que vamos a intentar llevar mentalmente a la perfección. Como en abstracto va a ser difícil explicar esto, yo lo que voy a hacer ahora es, voy a poner unos ejemplos utilizando la meditación o los motivos del primer ciclo lunar, que va a ser el de Aries. Y el pensamiento clave con el que vamos a trabajar durante este primer mes es: si quieres cambiar el mundo, primero tienes que cambiar tú. Entonces, lo que tenemos que desarrollar es una imagen perfecta de nosotros mismos. Este es el concepto con el que vamos a trabajar y yo voy a utilizarlo como ejemplo para explicar las diferentes fases que vamos a utilizar en la meditación. Después, con este ejemplo, a partir del segundo, tercer y cuarto mes, yo os iré exponiendo, diciendo con qué conceptos hay que trabajar, y vosotros tenéis que hacer exactamente lo mismo, pero aplicado a esos conceptos que yo voy ya trasladando. ¿De acuerdo? Venga, pues comenzamos entonces. Durante la primera fase
de luna nueva a cuarto creciente, primera fase de la luna, tenemos que comenzar a crear el cuadro mental. Pero en esta primera fase no vamos a crear un cuadro mental únicamente. Lo que vamos a hacer es crear diferentes cuadros mentales, o vamos a ver la perfección en diferentes aspectos de esa realidad. En este ejemplo, nosotros vamos a vernos a nosotros como una realidad perfecta. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en abstracto? Por eso quiero que creemos diferentes fotogramas de nosotros mismos en diferentes momentos o en diferentes situaciones y ver todos esos fotogramas de forma individualizada, de forma perfecta. Por ejemplo, nos vemos a nosotros mismos como quisiéramos vernos mientras que realizamos la función de padres, por ejemplo. Nos vemos a nosotros como seríamos unos padres perfectos. Creamos el cuadro. Nos visualizamos directamente como padres perfectos. Algún tipo de imagen va a surgir. Cada uno creará su propia imagen de perfección. Es el conjunto lo que es importante. Lo único que tenemos que hacer es dejarnos fluir y nuestro máximo nivel de perfección visualizarlo. Nos vemos como padres perfectos. A continuación nos vemos como pareja perfecta en nuestra relación con aquellas personas con las que vivamos. Vemos cómo manifestaríamos un amor perfecto. Después, por ejemplo, podríamos ver cómo nos relacionamos con nuestro entorno, de una manera perfecta, con nuestros amigos o con nuestros vecinos. Después nos imaginamos, por ejemplo, cómo nos veríamos reflexionando o trabajando mentalmente de una forma perfecta. Nos veríamos esas cualidades perfectas que nos gustaría tener. Y así, con estos pequeños ejemplos, podríamos ver una multitud de cuadros diferentes. Ya os digo, durante esta primera fase lunar se trata de, durante todo el tiempo que dure el proceso creativo, que pueden ser unos 15 minutos, 20 minutos, en esta primera fase lo que hacemos es pasar de uno a otro cuadro y ver la perfección de ese cuadro. En el vídeo explicativo que he escrito en texto lo he definido de otra manera. He dicho, imaginaros que queremos expresar o manifestar, por ejemplo, una escultura. Pero esa escultura tiene está en 3 dimensiones y tiene múltiples perspectivas y tenemos que crear un cuadro. Entonces lo que vamos a hacer va a ser fotografiar la escultura e ir girando y haciendo diferentes fotografías de esa escultura. Cuando juntemos todas las fotografías desde todos los ángulos, es cuando tendremos la posibilidad de ver de percibir esa escultura en todas sus dimensiones. Otra manera de verlo es que cuando nosotros conocemos a una persona, la vemos en su totalidad, no vemos las diferentes partes de la persona, la vemos en su conjunto. Toda la experiencia de la persona la tenemos unificada, ¿de acuerdo? Pero nosotros en esta primera fase de la meditación no la unificamos. Lo que hacemos es hacer las fotos perfectas de los diferentes aspectos de esa persona. Eso durante esta primera meditación, durante esta primera fase lunar. Esos 15 minutos los dedicamos a crear esos diferentes cuadros mentales. Bien. En la segunda fase lunar, que comienza con el cuarto creciente hasta la luna llena, vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a vincular, vamos a observar esa línea de fuerza que entra por nuestra cabeza, que ilumina el centro de nuestra cabeza. Percibimos esa habitación, ese lugar iluminado donde estamos construyendo,
Y ahí visualizamos ya los cuadros que hemos creado previamente. Acordaros, la luna está medio iluminada. Ahí ya hay formas construidas. Tenemos que coger esas formas que dejamos construidas en la semana anterior. Están ahí. No tenemos que construirlas ya, están ahí. Y las tenemos memorizadas. Ahí quedan como cuadros. Bien, en esta segunda semana entramos a la habitación y tenemos todos los cuadros. El trabajo entre este cuarto creciente y la luna llena es unificar todas esas imágenes y crear una sola realidad multidimensional o tridimensional si estuviéramos viendo una escultura. Lo que hacemos es percibir una realidad al mismo tiempo, que contiene todos esos aspectos de perfección diferentes, pero es una realidad en sí misma perfecta. ¿Cómo nos vemos? Entonces, en la luna llena nos veríamos a nosotros mismos como una persona perfecta. Sin entrar en detalles, están todos contenidos dentro de la imagen, pero nosotros ya no separamos las imágenes en partes, ya vemos el conjunto. Somos una entidad perfecta. Esta imagen es más abstracta, este cuadro es más abstracto, este cuadro ya no es concreto, no estamos visualizándonos en una situación o en otra. Ya es la persona, es la imagen de la persona, de nosotros mismos, la que tenemos delante de nosotros, construida. Y cuidado, la tenemos construida en el centro de nuestra cabeza. Allí, en esa habitación iluminada, está la imagen de nosotros mismos perfecta. Hay otro aspecto importante. Me voy a parar aquí porque esto tiene que ver con la construcción de la imagen. Muy importante, me explico. No tenemos en ningún momento que hacer una comparación, ni tenemos que visualizar la imagen como era antes y cómo va a ser después. Nuestra tendencia es a ver la imperfección para después construir la perfección. Inconscientemente nuestra mente se va a ir a percibir, pues así es como éramos y entonces vamos a llegar a ser así. Pues si hacía esto mal, lo voy a hacer bien de esta manera. No. Eso lo único, estos pensamientos que se introduzcan en nosotros mientras que estamos haciendo la meditación, lo único que hacen es distorsionar completamente el proceso. Cada pensamiento que tengamos tiene influencia. Y si por un segundo pensamos en el aspecto negativo previo al positivo que queremos construir, eso se realiza realmente y haremos que forme parte del cuadro final. Por eso nos tenemos que abstener en absoluto de ver la situación como era. Ni un segundo dedicamos a percibir lo que era. No existe el mundo antes de nosotros. No existe. Desde el primer momento que enfocamos esa habitación iluminada dentro de nosotros mismos, desde ese primer momento lo que hacemos es crear el cuadro perfecto. No existe nada antes que ahora. Nos sentimos a nosotros creadores y ahí dibujamos lo que creemos que tiene que ser. No ha habido nada nunca antes. Esto es muy importante, muy importante, y hay que estar atento a ello. Cuando hable de las leyes de los procesos creativos o las leyes de la magia, en las charlas que daremos ya explicaré detenidamente cómo funciona todo esto. Pero ahora no voy a entrar en detalles. Lo importante es que no caigamos en el error de pensar ni por un instante en qué es lo que no era como debería ser. Bueno, y aquí ya tenemos la imagen final construida y perfecta dentro de nuestra mente en plena luna llena. La siguiente fase, nosotros tenemos que entrar en una fase completamente diferente. Ya no se trata de crear el cuadro. Ahora se trata de materializar el cuadro.
de hacer que ese cuadro mental se proyecte a un mundo objetivo, visible y perceptible. Esto lo vamos a hacer mediante una proyección. Proyectar es algo así como utilizar la voluntad para transferir esa imagen que está en el centro de nuestra cabeza hacia afuera. En el centro de la cabeza es como si estuviera dentro de nosotros. Fuera es como si fuera el mundo objetivo. Nosotros sacamos la imagen de nosotros y la volcamos sobre la realidad exterior. Digamos que es un proceso de transferencia de imagen o transferencia de información. Imaginar que estamos copiando un fichero desde nuestro PC a un servidor fuera de nosotros. Le damos a un clic y vemos como una pantallita nos va diciendo 5%, 10, 15, 20, parte de nuestro fichero va desapareciendo de nuestro disco duro y va copiándose o materializándose dentro del disco duro que está fuera de nosotros. Exactamente esto es lo que tenemos que hacer mentalmente en la fase de proyección. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero tenemos que seguir manteniendo el vínculo con ese rayo de energía, con ese rayo de luz que desciende sobre nuestra cabeza. Siempre tenemos que mantenerlo en todas las fases del proceso, porque esa energía es, digamos, la base que va a nutrir el proceso completo. Bien, esa energía llega hasta el centro de la habitación. En el centro de la habitación tenemos el cuadro construido y ahora lo retroproyectamos. Ahora os imagináis como si fuera un proyector, una imagen que estamos proyectando sobre una pared o sobre una pantalla blanca, como si fuera el cine, y entonces está saliendo del proyector, la imagen está en el centro de nuestra cabeza, la enfocamos mentalmente a través de nuestro centro entre las cejas, a través de aquí, desde dentro de la cabeza, directamente, proyectando a través de las cejas, así, enfocándolo como si fuera un... y lo enfocamos hacia el mundo. No hace falta crear ninguna imagen real, es como fuera de nosotros, ahí, en el exterior, delante de nosotros. O si queremos que vemos el mundo, lo queremos enfocar hacia el mundo, podemos, si queremos enfocar el mundo, aquello que nos dé la sensación de que está más fuera de nosotros mismos. Bien, entonces ese proceso pasa por eso, mantener la concentración dentro y mantener la concentración fuera, mantener una dirección de proceso, como hacemos el esfuerzo de proyectar, enviamos desde aquí hacia afuera, y entonces mediante un rayo, visualizamos el rayo que nosotros mismos vamos generando, alimentados por el rayo que proviene de arriba, evidentemente, viene de arriba la fuerza, se proyecta en el proyector, sale a través de nuestras cejas y se materializa fuera de nosotros. Esa es la meditación que tenemos que hacer durante la tercera y al mismo tiempo durante la cuarta fase. Durante la tercera fase, digamos que mantenemos la concentración en la transferencia. Sentimos cómo vamos vaciando la mente internamente y sentimos cómo vamos llenándola externamente, y durante esa meditación hacemos la mitad del proceso de transferencia. ¿Qué hacemos en la última de las meditaciones, en la última de las fases? Pues en la última de las fases lo que hacemos ya finalmente es sacar el cuadro completo, vaciar completamente nuestra mente, y hemos terminado, digamos, de transmitir el fichero al servidor, y ahora entramos en el servidor y vemos que el fichero está allí. En nuestro PC ya no existe el fichero está en el servidor. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Nosotros nos hemos vaciado completamente de la imagen, esa imagen ya no está en nosotros, ese producto
o esa forma que hemos creado se ha liberado de nosotros, ya tiene vida propia, y lo que hacemos al final de la meditación, ya prácticamente antes justo de la luna nueva, es ver ese cuadro completo fuera de nosotros. Si en la luna llena veíamos el cuadro completo y perfecto dentro de nuestra mente en esa habitación iluminada, en esta última fase, en la luna nueva, lo que vemos el cuadro es completamente el mismo cuadro que teníamos dentro, pero fuera. Ahí, materializada. Ese sería el momento final. Ya no existe el cuadro dentro de nosotros, sino que está fuera. Y es real. Ese es el momento donde hemos materializado y terminado el ciclo. Se puede decir que hemos cumplido con el propósito. Hemos creado una realidad y la hemos materializado. De eso se trata. Todos estos pasos que he explicado son lo que corresponden a la meditación creativa o al proceso mágico, como queráis llamarlo. El último paso de cada una de las meditaciones es soltar el proceso. En la primera fase hemos construido múltiples cuadros. Cuando terminemos ese día la meditación, decimos que así sea y vaciamos. Y volvemos a la realidad objetiva normal. En la segunda meditación, cuando terminemos de unificar el cuadro dentro de nuestra mente y ya veamos el cuadro completo, soltamos y decimos que así sea. Cortamos el vínculo absolutamente con esa realidad y ya no es un reflejo de nosotros. Ya es una realidad de por sí mismo. Esa realidad ya no somos nosotros. Tiene vida propia. Evidentemente, cuando estamos construyendo una imagen de nosotros mismos, esto tiene truco. Realmente no hemos construido otro yo. En realidad, ese otro yo que hemos construido objetivamente es algo que nos va a generar una influencia de por vida. Este proceso meditativo tiene efectos y los efectos están directamente relacionados con el grado de perfección, digamos, de voluntad, de intención que hayamos puesto en todo el proceso. Por eso es importante seguir los pasos de la meditación con mucho detalle. Por cierto, hay algo que se me había olvidado y es fundamental para que el proceso de proyección, desde la luna llena hasta la luna nueva, el de proyección y materialización, se realice correctamente. Durante esa fase, durante el proceso en el que nosotros proyectamos mentalmente la imagen de dentro a afuera, tenemos que utilizar totalmente nuestro convencimiento y nuestras emociones. Es la fuerza emocional la que permite la materialización. ¿Eso qué significa? Eso significa que lo debemos desear con todo nuestro corazón y con toda nuestra intención. Si no ponemos el deseo, pero no un deseo normal, sino un deseo, el mayor nivel de deseo que podamos enfocar en esa proyección, no lograremos materializar el propósito. Si durante la primera fase de construcción mental no era necesario utilizar realmente, por lo menos en primer plano, siempre es necesario que haya una intención, siempre es necesario, tenemos voluntad de construir la imagen, claro que tenemos voluntad, pero aquí se trata más, en la primera fase se trata de la voluntad y de la construcción del cuadro. En la segunda fase, la fase de proyección, lo más importante, aparte de estar transfiriendo la imagen mentalmente, es hacerlo con plena emoción. Deseo con toda mi alma y con todo mi corazón que eso se materialice
ahí en esa realidad. Y esa fuerza del deseo es el vehículo que esa forma mental va a utilizar para materializarse. Si no hay deseo, no hay realización. Bien, lo podía haber dicho antes, pero estaba tan centrado en la técnica que me he olvidado del proceso emocional y es absolutamente imprescindible. Venga, hasta luego, adiós a todos.